Como les decía al comienzo de este video, hoy vamos a hablar acerca de la verdad sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento, tema que comenzamos el domingo pasado, y para los que se enganchan hoy recién con este tema, sería bueno que busquen en este mismo muro de Facebook el mensaje, la enseñanza del domingo pasado para poder conectar con la enseñanza del día de hoy. Y también, como dije al principio, es un mensaje para los que están casados que todos los solteros tienen que escuchar. Repito, un mensaje para los que están casados que todos los solteros tienen que escuchar. Y estamos hablando de este tema porque justamente al seguir la serie de sermones sobre el Evangelio de Marcos, llegamos al capítulo 10 de Marcos. Y en el capítulo 10 de Marcos, del versículo 1 al versículo 12, el Señor Jesucristo habla, enseña acerca del matrimonio y acerca del divorcio. El domingo pasado desarrollamos el tema del matrimonio. Hoy vamos a enfocarnos un poco más de lleno en la cuestión del divorcio y el nuevo casamiento. ¿Es posible? ¿No es posible? Bien, eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Siempre el divorcio es la salida para los conflictos matrimoniales. ¿Cuál es la causa del divorcio? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo donde se permite el divorcio? Cuando se habla, por ejemplo, del adulterio en el matrimonio, ¿es el adulterio el punto final para todo matrimonio? ¿Es posible la restauración? ¿No es posible la restauración? Y si me divorcio, o estoy divorciado, o estoy divorciada, ¿me puedo volver a casar? Bueno, todas estas preguntas el Señor Jesús las responde. No solamente en este texto, porque obviamente en este relato de Marcos capítulo 10, del verso 1 al verso 12, nos sirve para hablar del tema, pero obviamente Jesús mismo hace referencia a cómo Dios estableció el matrimonio en el principio. Así que en un momento nos vamos a ir a Génesis, luego también en otro momento de la enseñanza nos vamos a ir al pasaje paralelo de Marcos capítulo 10, que es Mateo capítulo 19. Y también vamos a tener que ir a los escritos de Moisés en Deuteronomio y en Levítico, porque justamente los líderes judíos y el pueblo judío practicaba el divorcio como algo normal en el tiempo de Jesús, porque apoyándose en un supuesto mandamiento que Moisés les había dado cientos de años antes, después que salieron de la esclavitud de Egipto y estaban peregrinando por el desierto. Entonces, obviamente que este tema no se agota en este texto que hoy voy a leer con ustedes, ¿sí? Sino que para poder abordarlo con profundidad vamos a ir al Antiguo Testamento, porque todo tiene que ver cómo fueron las cosas desde el principio, en el principio, y vamos a ver también el pasaje paralelo de Mateo 19. Pero vamos a comenzar tratando de recordar lo que el domingo pasado hablamos, ¿sí? El domingo pasado nos hicimos esta pregunta: ¿qué piensa Dios acerca del divorcio? Y encontramos una respuesta corta, clara y directa en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Les repito, hoy estamos en Marcos capítulo 10, del 1 al 12, y vamos a empezar a leer en un momento más. Pero en Malaquías 2.16 tenemos ahí una respuesta clara, corta y contundente de lo que Dios piensa acerca del divorcio. Dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, odio el divorcio. Aún así, que Dios había sido contundente, claro y directo en su expresión, ningún judío, ningún israelita podía tener ninguna sombra de duda cuál era la actitud de Dios en contra de hacia el divorcio. Aún así, 400 años después de Malaquías, que es cuando Jesucristo entra en escena en su ministerio, cuando comienza su ministerio, 400 años después de Malaquías, encuentra al pueblo de Israel practicando el divorcio como algo normal. Cuando digo pueblo de Israel tengo que decir esto, ¿sí?
En realidad el pueblo de Israel estaba practicando lo que sus líderes practicaban. Los líderes judíos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, practicaban el divorcio. Era algo normal. Y el pueblo obviamente imitaba a sus líderes. Ese es el contexto, ¿sí?, en el que Jesús llega y empieza a cumplir con su misión, con su ministerio, y encuentra una sociedad, encuentra el pueblo de Dios, al pueblo escogido, haciendo del divorcio una práctica casi tan común como el matrimonio. Ellos habían desarrollado un sistema, ellos tenían en claro, por un lado tenían en claro, sabían lo que Dios pensaba acerca del divorcio, pero para justificar su práctica, ellos habían desarrollado un sistema donde si el hombre cumplía con el papeleo, podía divorciarse tranquilamente. ¿Qué era el papeleo? Cuando el hombre decidía divorciarse, y en el tiempo de Jesús, era por cualquier motivo que al hombre se le ocurriera, eso lo vamos a ver en un momento más también, tenía que escribirle una carta de divorcio, un certificado de divorcio, para que la mujer, una vez puesta de patitas en la calle, porque así era, ni siquiera los hijos podían ir con la mujer, el hombre literalmente dejaba a la mujer en la calle, ¿sí? Por eso la parábola en Lucas capítulo 15, la parábola de la mujer que tiene un collar y pierde una moneda de su collar. Las mujeres llevaban collares, un collar especialmente, con 10 monedas de oro. ¿Por qué? Porque cuando la echaban de la casa, el marido la repudiaba, el marido le daba una carta de divorcio, no se podían llevar nada. Los hijos no se podían llevar y tampoco podía llevarse nada de lo que estaba en la casa, se llevaban lo puesto. Por eso esa mujer que perdió la moneda la revolvió toda la casa hasta que la encontró y estaba re feliz y contenta. Cuenta la parábola de Lucas capítulo 15, porque justamente esa era la única esperanza de sustento que tenía si su marido la divorciaba. Bien, entonces ellos cumplían con el papeleo. Si ellos cumplían con el papeleo, con la cuestión formal, entonces el divorcio estaba justificado. Lo hacían de esa manera. Dejaban a la mujer, a la esposa en la calle, pero le daban un papel para que la mujer con su papelito, si se quería casar otra vez, obviamente que se quería casar, porque en ese tiempo no era muy común, casi no era normal que la mujer trabajara para subsistir. Entonces, la mujer con ese certificado podía, valga la redundancia, certificar que ella estaba divorciada, o sea que estaba libre para volver a casarse. Entonces acá en Marcos capítulo 10, lo que hace el Señor Jesús es encarar el tema delante de sus discípulos, porque sus discípulos están en ese lugar cuando a Jesús le hacen la pregunta a los fariseos acerca de que si se puede el hombre divorciar de su mujer por cualquier motivo. Está abordando el tema porque Jesús está interesado en preparar a sus discípulos y enseñarle a sus discípulos importantes lecciones que le van a servir para su vida personal, porque ellos van a ser los líderes de la iglesia y como líderes de la iglesia tienen que tener un matrimonio ejemplar. Entonces Jesús va a hablar del tema también pensando en la preparación de sus discípulos, sabiendo Jesús que le quedaba poco tiempo, cosa que ya les estaba el Señor avisando a sus discípulos, como lo hemos visto capítulos atrás, desde el capítulo 8 y el capítulo 9 de Marcos. Ahora bien, ¿dónde ocurre esta situación, este momento donde Jesús va a hablar, va a enseñar acerca del matrimonio del divorcio? Bueno, vamos a Marcos capítulo 10, versículo 1. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. ¿Dónde era esa región al otro lado del Jordán? Bueno, era la región de Perea. El que desarrolla con detalle lo que Jesús hizo en esta región es Lucas en su Evangelio. Acá está haciendo una mención Marcos, pero Marcos tanto como Mateo y Juan lo van a pasar un poco por arriba, esta parte del ministerio de Jesús en la región de Perea. Pero Marcos rescata este hecho ocurrido en Perea.
Jesús está en esta región llamada Perea y está a 6 meses de entrar a la ciudad de Jerusalén, en la conocida entrada triunfal. A la ciudad de Jerusalén, bueno, que no fue tan triunfal, porque entró el domingo de Ramos y el jueves ya estaban todos pidiendo que lo crucificaran. Todo el pueblo de Israel, el pueblo escogido, pidiendo que crucificaran a su Salvador, a su Mesías. Pero le quedaban 6 meses, estamos en la última parte del ministerio de Jesús, en la última parte de su ministerio, y obviamente está entrenando, capacitando, preparando a sus discípulos para lo que va a venir. Versículo 2, la trampa. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, para ponerlo a prueba, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mateo agrega la expresión si es lícito que el marido repudie a su mujer por cualquier motivo. Esa vendría a ser la expresión completa, la pregunta completa, la pregunta tramposa de los líderes judíos al Señor Jesucristo. Estos líderes judíos que seguían a Jesús a donde Jesús iba para tratar de pescarlo en algo que después pudieran usarlo para acusarlo y para defenestrarlo delante del pueblo y para que Jesús perdiera popularidad, perdiera influencia sobre la gente. Entonces ellos hacen la pregunta a Jesús no porque quieren aprender, no porque quieren saber, porque ellos ya sabían lo que Jesús pensaba acerca del divorcio y del matrimonio, porque Jesús ya lo había enseñado en Mateo capítulo 5, versículo 32 en adelante, donde en el Sermón del Monte Jesús ya había establecido claramente cuál era su postura, que es la postura de Dios en cuanto al divorcio. Entonces le están preguntando porque ellos querían que Jesús dijera lo que ya había dicho. O sea, en otras palabras, ellos estaban presionando a Jesús para que condenara el divorcio y para que condenara a todos los que estaban divorciados y practicando el divorcio, que dijera con todas las palabras delante del pueblo que el divorcio era pecado y por lo tanto todos los que estaban divorciados estaban en adulterio. Ahora, ellos presionaron a Jesús para que Jesús diera esta respuesta, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque entre el pueblo y entre los líderes del pueblo el divorcio era algo popular, era algo aceptado. Entonces, si Jesús decía esto, que ellos sabían que Jesús iba a decir, Jesús iba a volver impopular. O sea, ¿vieron como ahora que los políticos primero hacen un estudio llamado Focus Group para tratar de saber lo que la gente quiere? Y después cuando descubren lo que la gente quiere, en su discurso le dicen lo que la gente quiere escuchar. Bueno, acá es al inversa, ¿verdad? Ellos están queriendo que Jesús diga lo que la gente no quiere escuchar, para que la gente, en vez de amarlo, lo odie, en vez de creerle, lo rechace. Por eso la trampa en el versículo 2. Ahora, ocurre algo más siniestro todavía en este plan de los fariseos para hacer caer a Jesús en esta trampa, que no es casualidad que la pregunta sobre este tema del divorcio se la hacen en Perea, donde gobernaba un adúltero muy famoso. ¿Quién era el adúltero muy famoso que gobernaba en la región de Perea, donde Jesús estaba enseñando y sanando a los enfermos, haciendo milagros, y a donde a Jesús le hacen esta pregunta tramposa los fariseos? El adúltero famoso que gobernaba en Perea era Herodes Antipas. Herodes Antipas se había divorciado de su esposa, le había sacado la esposa a su hermano, Herodes Felipe, y se casó con la esposa de su hermano, o sea, con su cuñada. A este hecho, Juan el Bautista, previamente a este momento, lo reprende a Herodes y le dice que no es lícito, no está bien, es en contra de la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Sos un adúltero y tu divorcio no es válido ante los ojos de Dios. Bueno, la mayoría saben cómo terminó Juan el Bautista, ¿verdad? A Juan el Bautista le costó la cabeza ponerse firme con respecto a
tomar la postura de Dios con respecto al tema del adulterio y del divorcio. Entonces ellos esperaban que Jesús dijera lo que ellos ya sabían que Jesús iba a decir, para que si no solamente el pueblo y los líderes religiosos lo rechacen a Jesús por su declaración impopular, sino que el rey, cuando se enterara que Jesús estaba reafirmando lo que Juan el Bautista lo había denunciado, la misma denuncia con que lo había denunciado a él, esperaban que el rey también reaccionara y quizás el rey mandara cortarle la cabeza a Jesús. Ahora el Señor responde la pregunta, y el Señor responde como siempre respondía. Y es claro en su respuesta que vuelve a reafirmar lo que Dios ya había dicho desde Génesis hasta Malaquías, que Él odiaba el divorcio. Vamos a leer versículo 3 al versículo 9 en el Evangelio de Marcos. Dice: Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está diciendo: así fueron las cosas desde el principio de la creación de Dios. Y no importa lo que digan los maestros religiosos de la actualidad ni de la antigüedad. No importa lo que diga el gobierno, no importa las nuevas leyes que se dicten, no importa lo que se practique en tu cultura, lo que se practique en tu sociedad, no importa lo que sea permitido en la sociedad en la que vivís, la postura de Dios no cambió con respecto a la cuestión del divorcio. Dice: Dios odia el divorcio. Hago paréntesis y una aclaración: no significa que Dios odia a los divorciados. Porque parece que algunos, ¿no?, pegan al pecador con el pecado. Bueno, si bien hay una relación simbiótica entre el pecado y el pecador y el pecado, no es lo mismo decir que Dios odia el divorcio y está odiando a los divorciados al mismo tiempo. No estoy diciendo que Dios odia el divorcio, pero está contento con los que se divorcian, con los que practican el divorcio. No. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene una postura firme en cuanto al divorcio, y en cuanto a los divorciados también hay una postura de parte de Dios. Lo vamos a hablar en un momento más. Ahora, esto es lo normal. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Así fue en el principio. Dios creó a un hombre y a una mujer. No creó un hombre, una mujer y un tercero por si acaso la cosa no funcionaba. Si se terminaba la química entre Adán y Eva, entonces había una opción. Bueno, no. Jesús explica claramente lo que Dios hizo en el principio. Creó a dos, y a un hombre y a una mujer. No había un tercero. ¿Por qué? Porque en el matrimonio no tenés terceras opciones. No hay terceras opciones. Vos me dirás: bueno, ellos no tenían opciones porque eran los únicos que había. No, cuando vos estás casado ya tampoco tenés opciones. Vos tenías opciones antes de casarte. Una vez que te casaste, vos estás muerto, si sos varón, para todas las demás mujeres. Y si sos mujer, vos estás muerta para todos los demás varones. O sea, no hay terceras opciones. No hay: conocí a alguien que me trata mejor. No hay opción, porque en el principio Dios no creó el matrimonio con la idea de la opción. Si falla esto, tenemos la opción. No es lo que Dios dice en su palabra. No es lo que Jesucristo está afirmando. La norma de Dios es un hombre y una mujer, unidos para siempre, para toda la vida, donde dejan de ser dos y son uno. Y miren qué palabra voy a inventar, son indespegables. Bueno, una mejor palabra, es una unión indisoluble. Indivisible. El número uno no se puede dividir. Es una unión indivisible. Tiene una fuerza
tan potente y tan poderosa a tal punto de que los dos dejan de ser dos y son una sola cosa. Están pegados, están soldados el uno con el otro. Ahora, entonces Jesús termina con esta afirmación. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe ningún hombre. En otras palabras, Dios odia el divorcio. Ahora, si esto es lo normal, ¿por qué es que hay tantos conflictos en la vida de los matrimonios? ¿Por qué? Porque no podemos vivir según la norma que Dios estableció. ¿Por qué el divorcio es tan común y ya en nuestra cultura es algo normal? Está normalizado. Bueno, la respuesta a esta pregunta está en Génesis capítulo 3, versículo 16. Se los voy a leer. Dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y escuchen esta frase, esta expresión. Es una expresión, estas palabras Dios se las dirigió al hombre y a la mujer después que ellos pecaron contra Dios en el jardín del Edén. La consecuencia del pecado fue maldición sobre Adán y maldición sobre Eva. En el verso 16 está hablándole a Eva de la maldición que viene sobre ella por causa de su pecado. En el versículo anterior ya le había dado a Adán también la maldición a causa de su pecado. Pero termina el verso 16 explicitando una de las consecuencias terribles que el pecado ha traído a la relación matrimonial. Le dice a la mujer: y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Vos, mujer, a partir de ahora vas a tener el impulso de querer controlar a tu marido. Y vos, marido, vas a hacer todo lo posible, por causa de lo que hicieron, vas a tener el impulso de querer dominar y controlar a tu mujer. Para decirlo en otras palabras, en el jardín del Edén comenzó la guerra de los sexos. El machismo no es algo de ahora. Y el feminismo no es un invento nuevo. El machismo y el feminismo son consecuencias del pecado. Fueron las consecuencias, es la maldición que el hombre lleva por causa de su pecado, el ser machista. Y la maldición que lleva la mujer por causa de su pecado es el ser feminista. Vos me dirás: yo soy cristiana, no soy feminista. Está bien, quizás no seas feminista, que no estás unida al movimiento feminista que hoy es muy popular en nuestro tiempo. Pero sin duda, en tu matrimonio has tenido esa tendencia y ese impulso de querer dominar a tu marido. No hace falta, no es que yo tenga una revelación, no es una profecía, no, esta es la realidad. Como también vos, marido, ni hablar que haces todo lo posible para tener controlada a tu esposa, para gobernarla a tu esposa. O sea, es un impulso natural que nosotros tenemos, pero es un impulso que nosotros recibimos como una maldición por causa del pecado. Entonces, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio son dos pecadores que dicen: sí quiero. Y llega un momento en esta batalla donde uno quiere controlar al otro, dominar al otro, y uno quiere que el otro haga como yo digo, y el otro quiere que se haga como él dice o ella dice, que llega un momento que ya no se soportan más. Entonces ven el divorcio como un escape, como una posible solución al conflicto matrimonial y a esta situación de que ya no se aguantan más. Entonces eligen el divorcio como una opción, como la mejor opción, como si no hubiera otra opción, a veces la primera opción. Pero la actitud de Dios con respecto al divorcio no ha cambiado, porque hoy vivimos en una sociedad moderna, somos gente más cool, gente más superada, en la era de la tecnología, en la era del internet. Dios no ha cambiado de opinión. Desde Génesis
hasta Malaquías, desde Mateo hasta el Apocalipsis, no va a cambiar de opinión con respecto al tema del divorcio. Dios odia el divorcio. Y es más, en Malaquías 2:16 dice Dios que el que comete divorcio comete un acto cruel, un acto de crueldad terrible contra su cónyuge. En Malaquías 2:16 usa Dios una figura para entender cómo espiritualmente Él ve, cómo se ve espiritualmente el acto del divorcio. Dice Malaquías 2:16, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, al que cubre de violencia sus vestiduras. Dice el Señor Todopoderoso, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu cónyuge. Ahora, ¿qué significa que Dios odia? Y es fuerte esta frase, que no solamente Dios odia el divorcio, también dice que odia al que cubre de violencia sus vestiduras, o sea, al que mancha su ropa con sangre. Eso está diciendo acá, la figura es esta: divorciarte, ¿sí? Divorciarte, repudiar a tu esposo, repudiar a tu esposa, es clavarle un puñal y quedar manchado con la sangre de él o de ella. Así de cruel es la experiencia del divorcio. Y sé que algunos de ustedes que han pasado por esta terrible experiencia pueden decir que es así. No hay nada más terrible que un divorcio. No existe divorcio sin dolor. No existe divorcio que no sea traumático. Vos no podés despegar dos hierros que están soldados sin romper ni quebrar el otro, o dos maderas que están pegadas con cola, ¿sí? No las podés despegar sin romper uno de los pedazos. Y la figura de la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio es esa figura, los dos son uno, y es imposible despegar eso, romper eso, separar eso sin romper el alma, el corazón, las emociones de los dos. De los dos. Ahora, el que es el iniciador del divorcio se lo ve acá como el que está cometiendo un acto de crueldad, un crimen, y queda manchado con la sangre del otro. Versículo 3. Marcos capítulo 10, versículo 3. Para los que se están enganchando ahora, estamos hablando acerca del matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento. La verdad sobre estos tres temas. En el versículo 3 de Marcos hay una pregunta muy importante que les hace Jesús a los fariseos. Jesús les contesta con otra pregunta. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? O sea, ¿qué te mandó Moisés? Ellos van con la pregunta tramposa. ¿El hombre puede divorciarse con su mujer? ¿Puede echar a su mujer, repudiarla por cualquier motivo? Y Jesús les dice, ¿qué te mandó Moisés? Jesús está diciendo, ¿qué dice la Biblia? En otras palabras, no me importa lo que dicen los rabinos, no me importa lo que dicen los filósofos del judaísmo, no me importa lo que dice la cultura, no me importa lo que dice el gobierno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Moisés en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Jesús hace referencia a Moisés? Porque ellos usaban a Moisés para justificar sus divorcios y sus adulterios. Porque un divorcio, ¿qué era? Adulterio encubierto. Encubierto con el trámite del papeleo. Cuando hacían el papel, le entregaban el certificado de divorcio a su esposa y blanqueaban el adulterio, porque los tipos no se quedaban solteritos. Se iban a buscar una mujer que le gustaba más que la esposa que tenían hasta ese momento. Obviamente que eso es adulterio. ¿Qué dijo Moisés? Y acá vamos a lo que Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 24. Yo les voy a leer Deuteronomio 24 del verso 1 al 4. Yo les pido, si quieren anótenlo, pero les pido que me presten atención a lo que Moisés habló con respecto al divorcio. Y quiero que, escuchando, vean dónde está el mandamiento, porque ellos lo tomaban como un mandamiento, ¿sí? Que ellos se podían divorciar, porque estaba el mandamiento. Bien, dice Deuteronomio 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio.
y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, la echará. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, el nuevo esposo, la divorcia, y le escribe carta de divorcio y se la entrega en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el nuevo esposo y ella quedó viuda, no podrá su primer marido, que la despidió, que la divorció, que la echó, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia. Bien, entonces, ¿qué te mandó Moisés? Bueno, esto es lo que mandó Moisés, ¿viste? Ahí dice, es bíblico, es la postura que ellos tenían. Es bíblico, ahí lo dice claramente, que si en la mujer encontramos algo que es indecente, algo que no es agradable, nos podemos divorciar de ella. Y para ellos había una lista muy larga de qué era lo indecente, lo desagradable para el hombre. Esta lista había sido confeccionada por un rabino de nombre Hillel, que en su lista figuraban, por ejemplo, estos motivos. Si tu esposa quemó el pan, podés divorciarte. Si tiene mal aliento, podés divorciarte. Si caminando por la calle se da vuelta y se le ven los tobillos cuando se da vuelta, podés divorciarte. Si hace un comentario que no te gustó de tu mamá, podés divorciarte. Si de repente en la calle saludó a un hombre o habló con el almacenero o el que vende verdura en el mercado y estaba hablando con él, podés divorciarte. O sea, cualquier cosa que a vos te parezca, incluso si considerás que tu mujer dejó de ser hermosa en comparación con otra mujer que es más joven y más hermosa, podés divorciarte. O sea, la lista, la interpretación que ellos hacían de la palabra indecente era cualquier cosa que a ellos se les ocurriera. Y usaban a Moisés como justificativo. Ahora, ¿dónde está el mandamiento en estas palabras de Moisés? Vemos un mandamiento, por ejemplo, en el versículo 1, cuando dice, cuando alguno se case y encuentre una indecencia en ella, cuando alguno se case, eso no es un mandamiento. Si algunos, cuando se casa, llega a encontrar en su esposa algo indecente, vergonzoso, deplorable, que tenga que ver con una conducta reprochable, indecorosa, mal educada, bien, algo vergonzoso, algo feo, algo que se ve mal, algo inaceptable para el matrimonio y para la familia. Bien, si pasa eso, si llega a ocurrir, o sea, está hablando de una posibilidad, no un mandamiento. Si esto llega a pasar, bueno, versículo 3, sigue diciendo, bueno, si te podés divorciar, dice. Bueno, versículo 3, si el segundo marido, porque se va a casar, se puede volver a casar la divorciada, bueno, si el segundo marido se divorcia de ella o queda viudo, ¿sí? Porque eso pasaba. O sea, así como la divorciaban, el nuevo marido también, si quería después la divorciaba. Era una tragedia lo que pasaba ya en tiempos de Moisés. Esto ya estaba pasando en tiempos de Moisés en el desierto, hermanos. Ya estaba pasando. En tiempos de Jesús era una epidemia el divorcio. Obviamente eso habla de que la estructura social de Israel en la época de Jesús estaba destruida a causa de los millares y millares de divorcios que había, familias destruidas, hijos destruidos, bueno, una catástrofe social, como pasa hoy en día. Versículo 4, y en el versículo 4 acá aparece el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que si el segundo marido, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, la repudia, la echa, la divorcia, el primer marido, aunque quede viuda, su ex esposa, su primer mujer, quedare viuda o la divorcian, el primer marido no la puede volver a tomar como esposa. Acá está el mandamiento. Este es el mandamiento. Le prohíbe
al primer marido volver a tomarla como esposa, porque ella ha quedado impura, envilecida, como leímos recién, a causa de que el marido la divorció sin motivo válido. Bien. ¿El punto cuál es, gente? El punto es este, para vos y para mí. Si te divorciás de tu cónyuge, y él o ella se vuelve a casar, no podés después querer intentar recuperarlo o recuperarla. No podés. No podés. ¿Por qué no podés? Alguno dirá, pero bueno, ¿qué es lo mejor que vuelva con su primer marido? ¿Qué mejor es que vuelva con su primera esposa? No, lo mejor es que no podemos jugar con las personas. No podés. No podés echarlo, casarte con otro, casarte con otra, y no te gustó el otro, no te gustó la otra, y estás extrañando a la que se fue, a la que echaste. Entonces, te sacás de encima la que tenés ahora y querés recuperar la que ya está con otro. A tu ex que ya está con otro o con otra. Bueno, no se puede. Es un mandamiento. No se puede. Porque no se puede jugar con la gente. No se puede jugar con las personas. Porque no se puede andar probando. Las personas no son un objeto de laboratorio para andar haciendo experimentos. No puedes andar probando. Bueno, cambio. La he hecho, encontré a alguien mejor. Lo he hecho, encontré a alguien mejor. Y después resulta que ese mejor no era tan mejor. Y te diste cuenta que el que se fue, la que se fue, era mejor. Entonces me arrepiento y quiero recuperarla. No podés volver atrás. Este es el mandamiento. Además, es obvio que cuando el que fue divorciado, la que fue divorciada, se va de su casa, se va a volver a casar. Se va a volver a casar, porque no se va a quedar solo ni sola esperando qué, o esperándote a vos qué, que te aburras del nuevo juguete. No, se va a volver a casar. Es obvio que se va a volver a casar. Ahora, ¿esto qué significa? Antes de hacer esto, antes de divorciarte, separarte, pensalo bien. Pensalo bien. Porque puede que después te arrepientas y ya cuando tu cónyuge que vos divorciaste rehizo su vida, ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? No hay vuelta atrás y ese es el mandamiento. Ahora, el mandamiento no es un mandamiento para el divorcio. Lo que Moisés hace en Deuteronomio 24, 1 al 4 es una regulación de una práctica que ya ocurría, lamentable, pero ocurría, y Dios a través de Moisés la está regulando para que no sea un descontrol, para que no sea un libertinaje y para que no se destruyera el tejido social de una comunidad. El tejido social de una comunidad es la familia y el tejido de la familia es el matrimonio. Si vos rompés y destruís el matrimonio, rompés y destruís la familia, rompés y destruís la sociedad, rompés y destruís una nación. Por eso Dios, para preservar el matrimonio, hace una regulación de esta práctica que ellos, con total liberalidad, sin libertinaje, ya practicaban el divorcio como el deporte nacional. La única orden en el texto de Moisés, en Deuteronomio 24:1, el verso 4, esta es la orden: no podés volver a casarte con quien echaste. Y que se casó ya con otra persona. No podés volver. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el asunto de adulterio? Con el pecado de adulterio. El asunto no. El pecado del adulterio. Bueno, había una ley. En Levítico 20:10, la ley que decía que el adulterio era condenado con la muerte. O sea, el adulterio tenía pena capital. El adúltero, los adúlteros eran ejecutados públicamente. Leo Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo
el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué vemos acá? La actitud de Dios hacia el adulterio. Pero el Nuevo Testamento nos dice algo muy interesante, porque no vemos en el Nuevo Testamento ejecuciones masivas de adúlteros. No lo vemos. Y que no había adúlteros en el Nuevo Testamento, pero estaba lleno de adúlteros en la época de Jesús. Es más, Jesús todavía les dice a ellos que adulterio no era solamente acostarse con alguien que no es tu cónyuge, sino que codiciar a alguien que no es tu cónyuge ya era cometer adulterio en tu corazón. O sea, el adulterio era algo normal, era tan normal que no se veía como pecado. Y a tal punto era tan normal que en el Nuevo Testamento ya habían dejado de ejecutar a los adúlteros. Vos me dirás, ¿y pero qué pasa en el caso de esa mujer que trajeron sorprendida en el acto mismo de adulterio en Juan capítulo 8 y le preguntaron a Jesús qué era lo que había que hacer? Si él estaba de acuerdo con Moisés que había que apedrear a esas mujeres. Bueno, convengamos que esa mujer que trajeron a Jesús, la trajeron también como una trampa para Jesús. Porque en realidad tenían que haber traído al hombre que estaba cometiendo adulterio con la mujer. Sin embargo, los mismos fariseos que acá están haciéndole una trampa a Jesús en Marcos capítulo 10, son los mismos fariseos que le quieren tender una trampa a Jesús con esta pobre mujer, porque ellos evidentemente usaron a un hombre para que sedujera a esta mujer para cometer adulterio y luego, cuando estaba en el acto de adulterio, entrar en la habitación, agarrar a la mujer, llevarla delante de Jesús y que Jesús dijera que había que apedrearla. Porque si ellos estaban interesados en cumplir con la ley de Moisés, tendrían que haber llevado al varón también. Pero no llevaron al varón, llevaron a la mujer. O sea, ellos apedreaban a los que querían apedrear. A los que se les daba la gana apedrear. No se practicaba ya la ejecución de los adúlteros en la época que Jesús vino. Y hay un texto muy interesante en Hechos capítulo 17, donde dice, Dios, dice Pablo, predicando en Atenas, Dios en su misericordia pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. ¿Qué está diciendo acá el texto bíblico y por qué lo estoy usando? Porque estoy haciendo referencia al hecho de que es verdad que Dios estableció una ley, Dios odia el divorcio, Dios odia el adulterio y estableció para el adulterio la pena de muerte. Ahora ustedes recordarán que Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Adán y Eva fueron y comieron. Conocemos la historia, ¿verdad? Ellos fueron y comieron. Ahora, Dios aparece en el jardín, ¿y qué tendría que haber hecho Dios? Los tendría que haber ejecutado. Porque les dijo, el día que coman, van a morir. De hecho, ellos murieron en ese momento. Murieron espiritualmente. Y se cortó su relación con Dios. Y se escondieron de Dios, tuvieron miedo de Dios, vergüenza de Dios, tuvieron terror de Dios. ¿Por qué? Porque estaban llenos de culpa y de vergüenza. Y está bien que tuvieran culpa y vergüenza porque lo que habían hecho, ¿sí? Ellos eran culpables de alta traición hacia Dios. Y era vergonzoso lo que ellos habían hecho vendiendo su alma al diablo. Pero Dios, en vez de matarlos ahí, ejecutarlos en ese momento, Dios tuvo compasión, no solamente de ellos, sino de vos y de mí. Porque si Dios mataba en ese momento a Adán y Eva y se terminaba la historia del pecado en ese momento, vos y yo no hubiéramos nacido. Bueno, que vos y yo no hubiéramos nacido, el mundo no iba a perder casi nada. O sea, ¿qué iba a perder el mundo si vos y yo no nacíamos? Bueno, cada uno piense lo que iba a perder el mundo. Ahora, si Adán y Eva morían, Jesús nunca iba a venir. Porque Jesús tenía que venir de una mujer. Entonces, y sí, ahí es entendible por qué Dios les perdona la vida, porque a través de una mujer el Mesías tenía que venir. Entonces valía la pena, digamos, tener paciencia y tener misericordia y paciencia con el pecado de Adán y Eva, para que el Hijo de Dios pudiera venir en algún momento de la historia y ser nuestro Salvador. ¿A qué estoy haciendo referencia acá? En la actitud compasiva y misericordiosa que siempre Dios tiene
en consideración con los pecadores. Es verdad, la ley dice que los adúlteros tienen que morir. Ahora, si Dios a rajatabla cumple esa ley, hermano, en Concordia, ¿quién queda? En la Argentina, ¿quién queda? Si los adúlteros Dios los tiene que matar. Si la ley de Dios se tiene que cumplir a rajatabla. ¿Quién queda en Concordia? Ahí se acaba la pandemia enseguida, porque quedarían, muy pocos quedarían. Porque esa es la verdad. Vivimos en una sociedad adúltera, llena de adúlteros. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero Dios tiene misericordia y paciencia. Obviamente, que los adúlteros que no se arrepientan van a enfrentar el juicio de Dios. Y es peor ese juicio que la muerte física. Es peor. Es peor. Pero Dios está, ¿qué? Ejerciendo, a pesar de que Dios odia el pecado, ¿sí? Y odia el divorcio y el adulterio por los males, bueno, primero por la ofensa que representa a Dios. Porque lo que Dios unió, vos ni yo somos quien para destruirlo y romperlo. El matrimonio es obra de Dios, todo matrimonio, del creyente y del no creyente. Todo matrimonio, el que se casó por civil y el que se casó por civil y por iglesia, todo matrimonio. Es obra de Dios, lo que Dios inventó, lo que Dios creó, no somos quienes para destruirlo. No vamos a querer destruirlo. Entonces, ellos sabían que Dios odiaba el divorcio, pero obviamente usaban la cartita, el certificado es el papeleo del divorcio para justificar su adulterio y abusándose de la misericordia y de la paciencia de Dios. Ahora bien, volvemos a Marcos capítulo 10 y hacemos esta pregunta. ¿Por qué el Antiguo Testamento reconoce el divorcio? Lo reconoce, no lo ordena, lo reconoce. Es algo que sucede. O sea, lo que Dios hace es reconocer algo que sucede. Bueno, Dios no está aprendiendo nada, evidentemente. Dios sabía que esto iba a ocurrir. Es una consecuencia del pecado de Adán y Eva. Ahora, ¿por qué Dios sería misericordioso con los adúlteros que merecían la muerte? Verso 5, Marcos 10:5. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió este mandamiento. Moisés les permitió el divorcio. ¿Por qué se permitió? ¿Y por qué Dios lo reguló? ¿Por qué? ¿Por qué no fue posible que no sucediera nunca ningún divorcio? Bueno, porque nosotros tenemos corazones duros. Por lo duro que somos de corazón. El divorcio existe porque somos duros de corazón. Porque cuando hay problemas en el matrimonio, nos enojamos y nos queremos separar. Porque cuando hay infidelidad en el matrimonio, nos enojamos. Obviamente, eso obviamente que es normal. Cualquiera se enojaría. Se deprimiría, obviamente. Y nos queremos divorciar. O sea que duro de corazón significa que no hay lugar para el arrepentimiento y no hay lugar tampoco para el perdón. Ni el que cometió adulterio se quiere arrepentir, ni la víctima del adulterio quiere perdonar. Endurecemos nuestros corazones, entonces la convivencia se vuelve insoportable. Entonces Dios reconoce que esto sucede. No lo aplaude, no lo ordena, no le agrada, lo odia, pero sucede. ¿Y cómo sucede? Lo regula, no lo ordena, lo regula. Bien, una pregunta. ¿No hay acaso situaciones en las que Dios podría ver el divorcio como el mal menor? La respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 6, no lo voy a leer todo, pero le voy a hacer referencia a lo que dice el texto. Básicamente dice esto. Dios le dice a los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, que cuando entren a la tierra prometida, hagan guerra a los habitantes de esa tierra. Entren en batalla, conquisten esos pueblos y ciudades y les ordena un exterminio total. Sí, como escuchaste, el Antiguo Testamento es claro con esto. Es Dios el que le ordena a los judíos exterminar a todos los habitantes de la tierra de Canaán. ¿Por qué?
Porque Dios iba a usar a los judíos como un instrumento de su juicio. Esos pueblos merecían el juicio de Dios y había llegado al colmo el pecado de ellos y llegó el tiempo de que ellos reciban su castigo. ¿Qué hace Dios? Bueno, en vez de mandar fuego del cielo como mandó a Sodoma y Gomorra, va a usar a Israel como un instrumento de su juicio. Por eso le ordena exterminar, porque lo que merecían era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces le ordena al pueblo de Israel exterminar a los cananeos y destruir sus altares paganos, idolátricos, y les ordena que no se casen con ninguna cananea, con ninguna pagana, que no se casen con ningún pagano, con ningún idólatra. Dios les prohíbe el matrimonio mixto, con gente de otra fe, de otra práctica religiosa, de otra cultura, de otras costumbres. Dios se lo prohíbe. Ahora, ¿qué tiene de malo casarse con alguien que tiene otra creencia? ¿Qué tiene de malo casarse con alguien que tiene otra religión? ¿Qué tiene de malo casarse con... si el amor es ciego, ¿no? Uno no elige a quién va a amar, uno no elige de quién se va a enamorar. ¿Qué tiene de malo casarse con alguien, sí, que no era judío, por ejemplo, en el caso de ellos? Bueno, lo que tiene de malo, el peligro, ¿cuál era? La idolatría. La idolatría, hermanos, amigos, no hay nada más contagioso que la idolatría. ¿Por qué Salomón cayó como cayó? Y se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque se casó con mujeres que eran paganas de otros pueblos y naciones que practicaban la idolatría. Y Salomón terminó adorando los dioses de sus mujeres, porque tenía muchas, un harén impresionante. Y termina él apostatando de la adoración a Dios para adorar ídolos. Entonces, el matrimonio con estas personas de otra cultura y de otra religión iba a llevarlos a ellos a la idolatría. Y eso iba a destruir el futuro del pueblo escogido. Porque si el pueblo escogido se mezclaba con otros pueblos y se corrompían espiritualmente, el Mesías no iba a poder venir. Jesús no iba a poder venir, porque el Mesías tenía que venir del linaje escogido, de la descendencia de Abraham. Y si la descendencia de Abraham se contaminaba con el pecado de idolatría de otros pueblos, el Mesías no podía venir. A Satanás, obviamente, esta idea le encantaba. ¿Cuál idea? No solamente la idea de que el Mesías no venga nunca, le encantaba la idea de que los israelitas se divorciaran de sus mujeres y se casaran con las paganas y se volvieran idólatras, porque si ellos hacían eso, destruían su futuro como nación y como pueblo escogido del Mesías no habría de venir. Bueno, ¿qué hicieron los judíos? Se divorciaron de sus mujeres y se casaron con las paganas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Idolatría aberrante. El pueblo de Dios sacrificando sus hijos a los dioses paganos en el fuego, entre otras cosas aberrantes que hacían. ¿Cómo lo resolvió Dios el tema? ¿Cómo resolvió Dios el adulterio espiritual del pueblo de Israel? ¿Cómo resolvió Dios la cuestión de la idolatría y la cuestión de los divorcios en Israel? La primera forma en que lo resolvió, con el cautiverio. Dios envió al imperio de Asiria, que tomó cautiva a Israel del norte y se llevó 10 tribus a la cautividad, que fueron masacradas y no aparecieron más y se perdieron en el mar de la historia. Y pocas décadas después, el reino del sur, Judá, que imitando al reino del norte, perseveraron en la idolatría, Dios los mandó a ellos 70 años cautivos a Babilonia. Y ahí, después de los 70 años del cautiverio, cuando volvieron a la tierra de Jerusalén, nunca más practicaron la idolatría. 70 años de cautiverio, santo remedio, se terminó la idolatría. Pero lo que no se terminaron fueron los divorcios y los casamientos mixtos. Entonces, ¿qué hace Dios para resolver el problema de que ellos estaban divorciados de sus mujeres judías y casados con mujeres paganas? ¿Saben cómo lo resolvió Dios? Y acá va el punto del mal menor. Si existen situaciones imposibles,
de resolver y el divorcio se convierte en una solución que es el mal menor. Bueno, en Esdras, capítulo 10, verso 1 al 3, Dios organiza un divorcio masivo. Un divorcio masivo. Les voy a leer. Esdras capítulo 10, verso 1 al 3. Mientras Esdras oraba y hacía esa confesión, llorando y postrado su rostro en tierra delante del templo de Dios, y una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elán, le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios. Escuchen, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra. Pero a pesar de esto, hay esperanza para Israel. ¿Dónde está la esperanza para Israel? Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandamientos de nuestro Dios, que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. ¿Con qué nos encontramos acá? Con un divorcio masivo. Ahora vos me decís, pero el divorcio es malo. Dios odia el divorcio, por supuesto. Pero la idolatría es peor que el divorcio. Entonces el divorcio en este caso se convierte en el mal menor. Incluso hay un texto bíblico donde vemos que Dios se divorcia de Israel. Dios practicando el divorcio. Porque Israel persistía tanto en su idolatría que en Isaías capítulo 50, versículo 1 al 2, dice: así dice el Señor, a la madre de ustedes yo la repudié. Israel, ¿dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido como esclavos? Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos, por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre, divorciada, porque no había nadie cuando vine, porque nadie respondió cuando llamé. Dios los llamaba a ellos por medio de profetas, los llamaba: dejen la idolatría, dejen la idolatría, dejen la idolatría, y ellos persistían en la idolatría. Entonces Dios se divorció de su pueblo. ¿Y cómo se divorció? Los mandó 70 años cautivos a la ciudad de Babilonia. ¿Qué vemos acá? La práctica del divorcio como el mal menor. Bien, entonces dos cosas nos están quedando claras, espero, a este momento. Primero, la idolatría es peor que el divorcio. El divorcio en este caso es el mal menor. Y segundo, el adulterio es la única causa válida de divorcio en el Antiguo Testamento. Ahora bien, acá vemos a los israelitas cometiendo adulterio en dos sentidos. Primero, adulterio espiritual. Al volverse idólatras, son infieles a su Dios. Y después el adulterio matrimonial. Al divorciarse de sus esposas y casarse con mujeres paganas. Ahí tenemos entonces estos dos pecados practicados por ellos. ¿Cómo era la situación en el Antiguo Testamento? Perdón, en el Nuevo Testamento. Como dije recién, para la época que Jesús comienza su ministerio y está predicando, enseñando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, para ese tiempo, para esa época, la muerte, la pena de muerte para los adúlteros ya no era practicada. Ya no era practicada. Y el divorcio existía como una plaga, pero a la vez, cuando había adulterio, el divorcio se consideraba el mal menor. Ejemplo de esto, ¿se acuerdan cuando José, el esposo de María, el padrastro de Jesús, se entera que María, su esposa, su prometida, pero de hecho su esposa, estaba embarazada y ellos todavía no habían celebrado la boda? Pero ya estaban casados, porque para los judíos el casamiento era cuando se comprometían. Después se hacía la fiesta, la boda. ¿Ok? Ellos no habían tenido boda, por lo tanto no habían tenido noche de bodas. ¿Ok? Bien. Cuando José se entera que María está embarazada,
Dice la Biblia que José quiere dejarla en secreto. ¿Qué significa eso? Que José quiere firmar la carta de divorcio, dársela a ella, pero no decir nada, para no avergonzarla a ella. Es más, dice que José, como era justo, quiso dejarla divorciarse secretamente. ¿Qué significa esta expresión? Como era justo. Que lo que José estaba haciendo era lo correcto. Entregarle la carta de divorcio por el caso de supuesto adulterio. José todavía no sabía toda la historia hasta que el ángel le habla, ¿verdad? Que lo que había en el vientre de María era el Hijo de Dios. Ahí le cae la ficha a José. Pero lo que estaba haciendo José era justo. ¿Qué es lo que era justo? ¿Sí? Escribir el acta de divorcio porque había habido un supuesto adulterio. Entonces, divorcio, Dios lo odia. ¿Hay alguna excepción para que el divorcio se pueda llevar adelante? Sí, cuando hay adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio rompe el vínculo matrimonial. Lo rompe. Vos me dirás, pero pastor, Marcos capítulo 10 no dice eso. Es verdad. En ningún lugar de Marcos capítulo 10, del verso 1 al 12, dice esto que yo estoy diciendo. Pero lo dice Mateo capítulo 19, versículo 8 al 9, que es el pasaje paralelo a Marcos. La misma historia que Marcos relata en el capítulo 10, Mateo la relata en el capítulo 19 con más detalles. Y en el capítulo 19, versículo 8 al 9, Jesús dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Se dan cuenta? Es el mismo texto de Marcos 10. Y yo os digo, eso fue lo que les dijo Moisés, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Ahora, esto es lo mismo que Jesús enseñó en Mateo 5:32. Dijo el Señor: pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Muchos dicen, bueno, pero ahí no dice salvo adulterio, dice salvo fornicación, que la única causa posible es la fornicación, no dice adulterio. Bueno, a ver, el punto es acá. En un matrimonio, cuando hay una relación sexual de cualquier tipo, ¿sí?, con otra persona que no es el cónyuge, ¿sí?, eso es adulterio. Lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, es adulterio. Bien. Pero entonces, ¿por qué acá dice fornicación? Dicen algunos, porque fornicación es lo que la gente hace antes de casarse. El sexo fuera del matrimonio, o antes del matrimonio, mejor dicho, el sexo antes del matrimonio es fornicación. El sexo fuera del matrimonio es adulterio. Ahora, si Jesús está hablando del matrimonio y usa la palabra fornicación, obviamente no se está refiriendo al adulterio en el sentido de el adulterio de que tengo relaciones ilícitas con alguien de otro sexo. A ver, me trago un poco, lo reconozco, lo acepto, arranco otra vez. Cuando Jesús usa la palabra fornicación acá, la palabra fornicación no se refiere al acto que cometen los solteros antes de casarse. El sexo antes del casamiento es fornicación. El sexo fuera del matrimonio, ¿ok?, eso es adulterio. Acá usa la palabra fornicación. La palabra fornicación acá en griego es la palabra porneia. Porneia. El divorcio es permitido o es posible solamente por una causa, porneia. De ahí viene la palabra pornografía. ¿Por qué usa la palabra porneia? Porque porneia involucra mucho más que el adulterio clásico. ¿Cuál es el adulterio clásico? El hombre engaña a su esposa con otra mujer, o la esposa engaña a su marido con otro hombre. Ese es el adulterio clásico. Entonces, si un hombre engaña a su esposa con otro hombre, eso no es adulterio, porque no me fui con otra mujer, me fui con otro hombre.
o hice otra perversidad sexual. Entonces por eso Jesús usa acá la palabra porneia, porque porneia, ¿qué significa la palabra porneia? Que es la única causa, el único motivo por el cual se permite el divorcio. La palabra porneia significa toda inmoralidad sexual. O sea, toda inmoralidad sexual no es solamente la infidelidad al cónyuge, ¿sí? Si en este caso el hombre es infiel a su mujer con otra mujer, no, si es infiel con otra mujer, si es infiel con otro hombre, si es infiel con vaya a saber qué, o qué cosa, o quién. O sea, involucra toda clase de pecado sexual, de perversidad sexual. Llega a convertirse ese pecado, esta fornicación, esta porneia, llega a convertirse en la única causa posible de un divorcio. Ahora, sabemos que el divorcio no es la voluntad de Dios. Dios odia el divorcio, Dios odia el adulterio. Bien. Présteme atención acá. Présteme atención acá. Porque acá está la cuestión. Cuando dice que si se divorcia, se casa con la repudiada, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y en Marcos dice, ¿sí?, que no te podés volver a casar. Bueno, también lo dice Deuteronomio capítulo 24, como lo vimos. Entonces, muchos toman esta postura. Si de repente vos te divorciás, no te podés volver a casar nunca más. Tanto el que cometió adulterio, como el que no cometió adulterio. Y esto no es así. No es lo que enseña la Biblia. Escuchen. El adulterio, en primer lugar, el adulterio no tiene por qué ser el fin de un matrimonio, primero y principal. Antes de hablar qué pasa con la víctima del adulterio. El adulterio no tiene por qué ser el fin de un matrimonio. No es que, qué bueno que me enseñó esto pastor, ahora ya sé, arranco el lunes los trámites, mañana, los trámites online, ahora se puede hacer divorcio online. No estoy dando ideas. Pero el adulterio no tiene por qué ser el fin del matrimonio. Porque si bien yo les expliqué recién que Dios se divorció de Israel y lo mandó 70 años cautivo a Babilonia, y a Siria los mandó cautivos a Israel del norte, lo mandó cautivo a Siria y se perdieron en el mar de la historia, nunca más volvieron esas tribus. Dios esperó 700 años que ellos se arrepintieran. 700 años esperó Dios que ellos se arrepintieran. Lo cual habla que no es que en este caso Dios se divorció del pueblo de Israel en la primera que Israel pecó, en la primera que Israel fue infiel, Dios se divorció de ellos y los mandó a la cautividad. No, Dios los esperó 700 años y los estuvo llamando 700 años al arrepentimiento. Y tenemos también otro ejemplo en la Biblia, el caso del profeta Oseas, cuando Dios le dice que se case con Gomer, y de repente se casó con Gomer, tuvo hijos con ella, y de repente a ella le agarró la liberación femenina y se volvió prostituta voluntaria, y hasta incluso pagaba para prostituirse. La vergüenza total para el pobre Oseas. Y en un momento Dios se aparece a Oseas y le dice a Oseas, anda al mercado de prostitutas y volvé a comprala a tu mujer y llévala a tu casa, perdonala y restaura tu matrimonio. Y Oseas fue al mercado de prostitución, pagó lo que había que pagar por una prostituta, que era su esposa, la llevó a su casa, la perdonó, la santificó, se reconcilió, y el matrimonio se restauró. Y Dios le hizo hacer esto a Oseas para darle un mensaje al pueblo de Israel, que Dios iba a hacer lo mismo con ellos, que Dios los iba a restaurar, que el divorcio y que esa separación no iba a ser para siempre. Ahora, esto que nos enseña que el adulterio no tiene por qué ser el punto final para un matrimonio, que la restauración es posible. La restauración de un matrimonio es posible porque siempre hay lugar para el perdón y también obviamente hay lugar para el arrepentimiento genuino. El problema o el tema es cuando el que comete adulterio no muestra ningún arrepentimiento.
en el tiempo. Y el que tiene que perdonar se niega a perdonar en el tiempo. ¿Mm? Entonces ahí llega un momento que la convivencia es insoportable. Porque vos tenés al que cometió adulterio, que quizás lo siga haciendo, porque no se arrepiente de lo que hizo, o tenés a la víctima del adulterio, que aunque el adúltero o la adúltera se arrepintió y pidió perdón, la víctima no quiere perdonar y endurece su corazón. Entonces, en esa situación la convivencia se vuelve un caos en el hogar. Obviamente, los hijos de por medio hacen que la situación sea peor todavía, no por los hijos, sino para los hijos la situación se vuelve también insoportable, y es acá cuando el divorcio se vuelve el mal menor. ¿Mm? Se vuelve el mal menor. Pero no es algo que se pueda hacer a la ligera. Esto es lo que enseña la Biblia. No es algo que se puede hacer a la ligera. Es algo que, es algo antes de iniciarlo. Primero, ¿hay una causa real? ¿Es la causa real? Segundo, ¿hay arrepentimiento genuino de parte del adúltero o de la adúltera? Siguiente, ¿hay perdón real? ¿Hay perdón de verdad? ¿Hay perdón sincero? ¿He sido paciente esperando que la gracia de Dios obre en el corazón del que cometió el adulterio o en el corazón del que tiene que perdonar? No es algo que podemos tomar a la ligera, porque como vimos anteriormente, después no te podés volver atrás. Entonces, si no hay restauración posible, entonces la víctima puede iniciar el divorcio. Sí, como me escucharon. La víctima puede iniciar un divorcio porque queda libre para volver a casarse. La víctima del adulterio, no el que comete el adulterio o la que comete el adulterio. Porque la pregunta es esta, escucha. ¿Cuál es el castigo para el adúltero según la ley de Dios? Ya vimos, la pena de muerte, ¿verdad? Ese es el castigo que merece alguien que comete adulterio. ¿Sabían que hasta la década de principios del 80, del siglo pasado, el adulterio era delito en la Argentina? Era un delito en la Argentina el adulterio. Después, cuando apareció la ley de divorcio, se terminó con el adulterio como un delito, pero hasta la década del 80, principio del 80, era considerado un delito por nuestro Código Penal. Bien, el castigo para el adúltero, según la ley, es la muerte. Entonces, si el adúltero era ejecutado, ¿cómo quedaba la víctima del adulterio? Quedaba viudo o viuda. ¿Y qué puede hacer un viudo y una viuda? Volver a casarse. Eso Pablo lo explica bien en 1 Corintios 7. Puede volver a casarse. Ok. En este tiempo que Dios, por pura compasión y misericordia, no anda ejecutando a los adúlteros, ¿sí? Porque Dios no esté ejecutando adúlteros, vamos a cargar con el adulterio del adúltero a la víctima del adulterio. Vamos a ponerle la carga a la víctima del adulterio y decirle, mirá, no te podés volver a casar. No podés volver a casarte. Porque tu marido, porque tu esposa cometió un adulterio y se divorciaron por el adulterio, pero vos no te podés volver a casar. ¿Por qué la víctima tiene que cargar con las consecuencias del pecado del adúltero o de la adúltera? Siendo que el adúltero y la adúltera, Dios no le aplica la ley, porque evidentemente no muere apedreado. Nadie muere apedreado al día de hoy. Dios tiene compasión y misericordia de ellos, pero la carga del adulterio que cometió el adúltero o la adúltera, se la ponemos a la víctima del adulterio y le decimos que no se puede casar. No es así. Está mal eso. Está mal, no es bíblico. No es coherente con la gracia y con la misericordia de Dios. Si Dios es misericordioso con el adúltero, ¿cómo no va a ser misericordioso con la víctima del adulterio? Y cuando no es posible la restauración, yo no estoy diciendo, ok, divorciémonos, que está todo bien, nos podemos volver a casar. No estoy hablando de eso. No quiero que ustedes piensen que como los fariseos pensaban, Moisés dijo, hagamos los papeles que está todo bien. No. La primera opción para el creyente siempre es la restauración del matrimonio.
Porque en Dios tenemos posibilidad de arrepentimiento y tenemos también posibilidad de perdón. En Dios hay gracia para restaurar cualquier matrimonio en cualquier estado que se encuentre. Pero en el caso que después de un tiempo la restauración es imposible y de verdad hay una causa que es pecado sexual de uno de los dos, cualquier clase de pecado sexual de uno de los dos, esa es la única cláusula que se permite el divorcio, entonces la víctima puede iniciar el divorcio. La víctima no tiene que pagar, no tiene por qué pagar por el resto de su vida el pecado de su cónyuge adúltero o adúltera. O sea, la misericordia de Dios hacia uno no se tiene que convertir en la carga del pecado para el otro, para la víctima. Así que, cuando hay motivo para el divorcio, cuando hay motivo, no divorcio por cualquier cosa, cuando hay motivo, y este es el único motivo, la víctima puede volverse a casar. Bien, ¿cuál fue la reacción de los discípulos ante la enseñanza de Jesús? Lo dice Mateo capítulo 19, verso 10. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Entendieron, no? Y eso es lo que Jesús quería, enseñarles a sus discípulos lo importante, lo sagrado que es el matrimonio. Ellos llegan a una conclusión, dicen, wow, esto es serio. No es como estamos haciendo ahora, que nos divorciamos, cartita para acá, cartita para allá de divorcio, y te podés casar todas las veces que quieras, con tal que hagas la carta de divorcio, y divorciarte todas las veces que quieras, mientras que hagas la carta de divorcio. No es así. Este es un asunto serio, y llegan a esta conclusión. La otra conclusión, primero es un asunto serio el matrimonio. ¿Cómo Dios lo considera? Es serio esto. Y segunda conclusión, no conviene casarse. Dice, no, lo que conviene es quedarse soltero. Y bueno, esa es una opción, gente. Es una opción. Y Jesús justamente, en Mateo 19:11, habla de que la soltería es una opción. Pero también Jesús está diciendo que no todos tenemos la capacidad de vivir solteros. La soltería es una opción, pero para aquellos que tienen la capacidad que Dios les da, y hay personas a quienes Dios les ha dado la capacidad de vivir solteros y no sufrir por la necesidad de un compañero o una compañera, de no sentir la necesidad de un compañero o una compañera. ¿Hay personas así? Hay personas así. Claro que hay personas así. Tenemos ejemplos bíblicos también. Pablo fue uno, el Señor Jesús fue otro. Ellos no tenían la necesidad. Pablo decía, yo tengo derecho a tener esposa como Pedro y los demás apóstoles, pero él tenía el don de continencia, tenía el don de contenerse, contener los deseos sexuales. Pero no todos tenemos ese don. Entonces la soltería es una opción, pero no todos tienen la capacidad de poder aguantar el deseo sexual. Y el apóstol Pablo, para completar el concepto, uso a Pablo para completar el concepto, en 1 Corintios 7, dice, es mejor casarse que estar ardiendo de pasión sexual y andar fornicando por ahí. Entonces, para el creyente, para todas las personas, siempre es mejor casarse, porque aunque no suene romántico, y no tiene por qué sonar romántico, el matrimonio es un refugio en contra del pecado sexual. Cásate, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque si no te casas, vas a arder. Te vas a estar quemando en lujuria, quemando en el fuego de la pasión sexual. Y vas a fornicar, porque no tenés el don de continencia. Porque no sos de madera, no sos de hierro. Y vas a fornicar. No es que estoy profetizando, pero la cuestión es la realidad. No hay nada más, no hay nada más realista que la palabra de Dios, hermano. Por eso creo en este libro, la Biblia, porque es consistente con la realidad de la vida. Y esta es la pura verdad. El que está soltero, y por eso le dije al principio, este es un mensaje para casados que todo soltero tiene que escuchar. Entonces, hay que casarse. Es mejor casarse, dice el apóstol Pablo. Es mejor casarse que andarse quemando de lujuria, de pasión sexual, que andar fornicando por ahí. Matrimonio, una bendición, y es un refugio para
en contra del pecado sexual. Pero obviamente, esto no suena romántico, pero tampoco es la única motivación para el matrimonio. El matrimonio es una bendición. Dice el apóstol Pedro que el matrimonio es la gracia de la vida. Es más, Proverbios 19:14 dice que la esposa es un don del Señor, un don del Señor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La esposa es el mejor regalo que Dios le puede dar a un hombre. Así como el esposo es el mejor regalo, el mejor, mejor que los hijos. Es el mejor regalo que le puede dar a una mujer. Es lo mejor de la vida, dice la palabra de Dios. Y los esposos y esposas deberíamos decir ahora, amén, con una sonrisa. Es lo mejor de la vida. En realidad, es la alegría de la vida. ¿Sí? Ahora, también el matrimonio es el camino a la bendición. La bendición de los hijos, la bendición de los nietos, de los bisnietos, la bendición de la familia. Así que querer casarse no es malo, es bueno. Querer casarse es bueno. Estás hecho para casarte, estás hecha para casarte. Así que, consejo para los solteros, las solteras, además de buscar al Señor, busca a alguien con quien casarte. Muchos están como, estoy orando y esperando. Sí, muchos están esperando la pareja perfecta. Bien, déjeme decirle un par de cosas a los solteros ahora. ¿Cómo tener un buen matrimonio en tiempos como estos? Primero, un hombre y una mujer que perfectamente tienen una relación con Jesucristo van a tener una relación honrosa, honesta, respetuosa y amorosa entre ellos. Cuando la relación de los dos es una relación de amor, de honrar, amar y adorar y respetar al Señor, ellos se van a amar, se van a honrar, se van a respetar entre ellos. Dos, que buscan honrar a Cristo, se van a honrar entre sí en el matrimonio. ¿Y cómo es que tratamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo debemos tratar al cónyuge? Bueno, como tratarías a Cristo que está en la otra persona, que está en él. ¿Recuerdan hace un par de domingos atrás que Jesús dijo: el que recibe a un niño, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, a un creyente, lo reciben, me están recibiendo a mí? Cuando vos te casás con una creyente o con un creyente, estás recibiendo a Cristo en tu vida, a Cristo que viene en ese creyente. Entonces, trata a tu cónyuge como tratarías a Cristo. Te va a llevar toda la vida matrimonial aprender a hacerlo de esta manera, pero esta es la aventura y la bendición del matrimonio. Trata a esa persona de la manera que Cristo la trataría. No es muy difícil entenderlo, ¿sí? Y con la ayuda de Dios es hacia donde tenemos que apuntar nosotros en nuestros matrimonios. Y buscar para esa persona lo que Cristo querría para esa persona. O sea, estos son, digamos, algunos consejos básicos de cómo puede funcionar un matrimonio en tiempos difíciles como estos. Pero volviendo a los solteros, haciendo hincapié en ustedes que me están viendo y escuchando, sé que algunos están esperando la pareja perfecta. Bien. Proverbios 11:22 dice: la mujer bella o el hombre bello, pero que es tonta o tonto, es como anillo de oro en la trompa del cerdo. Tenés que tener cuidado. Si elegís por el brillo del anillo, te vas a quedar con el cerdo también. ¿Se entiende? Te vas a quedar con el cerdo. Entonces, a la hora de elegir
¿Qué clase de persona tenés que elegir? Bueno, ¿cómo sería esa persona perfecta? Esa persona perfecta sería así. Alguien que tenga a Cristo en su corazón y no quiera otra cosa que servirlo. Esa es la persona perfecta. Porque en definitiva la vida matrimonial depende de eso, de que los dos cónyuges tengan una perfecta relación con Cristo y amen a Cristo y quieran servir a Cristo. Si cada cónyuge tiene esa clase de relación con Cristo, ellos van a tener una relación en esa misma dimensión entre ellos también. Entonces no busques la figurita, no busques la pinta, no busques eso, porque eso se termina, eso se acaba. El anillo de oro brilla muy lindo, pero el cerdo te va a acompañar también toda la vida con el anillo. Entonces, no hay necesidad de buscar la pareja perfecta. ¿Por qué? No existe. La pareja perfecta no existe. No hay tampoco necesidad para estar retrasando el casamiento, lo cual a veces ese retraso en el tiempo no es otra cosa que un tiempo donde están siempre al borde del pecado de fornicación. Si encontraste a esa persona que tiene a Cristo en su corazón, ama a Cristo y no quiere otra cosa en su vida que servir a Cristo, no tenés por qué estar retrasando el matrimonio si ya encontraste a un cristiano o una cristiana verdadera. Tenés que casarte. Es la gracia de la vida. Es el camino a la bendición de Dios. Y para los que están casados en Cristo, tu matrimonio puede llegar a ser todo lo que Cristo planeó que sea. Yo quisiera terminar ahora con una oración, como hicimos el domingo pasado. Y quiero orar en especial manera por los matrimonios que están en conflicto. El divorcio no es la primera opción. Claro que no es la opción. Ni tampoco el divorcio es por cualquier causa. Tampoco. Pero en Cristo hay restauración para el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de arrepentimiento genuino y hay posibilidad de perdón sincero. Y orar por los matrimonios también, que están caminando hacia adelante tomados de la mano de Cristo para que Dios los siga fortaleciendo y los llene de sabiduría para seguir edificando sus matrimonios y ser testimonios de Cristo al mundo. Quiero orar por los solteros, para que tengan discernimiento a la hora de elegir al compañero y la compañera de su vida. Oremos. Acompáñenme en la oración, ahí donde están ustedes también. Padre bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación y por tu enseñanza. Señor, quiero rogarte por los matrimonios que están en conflicto. Que derrames tu gracia sobre esos corazones. Que no permitas que el divorcio irrumpa en esos matrimonios. Que no permitas que se quiebre y se rompa el pacto matrimonial. Guárdalos, no los dejes caer en tentación. Y te pido por restauración matrimonial. Te pido por los que están casados, que tú le des gracia y le des sabiduría para seguir edificando un matrimonio que glorifique a Cristo. Y te ruego también por ellos, para que, Dios mío, los libres de la tentación, no caigan en tentación y los libres del mal. Y por los solteros, te pido para que tú les des discernimiento, para que ellos puedan elegir al compañero y a la compañera, Señor, que reflejen en sus vidas que tienen a Cristo en su corazón, que lo aman y que lo quieren servir. Y Señor, bendice a tu pueblo, bendice la iglesia y restaura nuestras familias y nuestros hogares para que como pueblo tuyo podamos manifestar el amor y el poder de Cristo a toda nuestra comunidad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y gracias te damos, Señor, y a ti sea la gloria. Amén. Gracias por estar de ese lado. Compartan este video para que muchos matrimonios y solteros que están pasando por situaciones difíciles puedan tomarse la palabra de Dios y obtener victoria en sus vidas. Yo me despido de ustedes y el jueves, si Dios quiere, 20 horas, nos volvemos a encontrar en el grupo de Facebook de la Casa de la Palabra. Si todavía no sos parte del grupo, podés solicitar tu ingreso al grupo, buscarlo en Facebook, la Casa de la Palabra, y vamos a aceptar tu ingreso a este grupo los jueves 20 horas
siempre nos reunimos para compartir la palabra de Dios. Estamos aprendiendo acerca de cómo es Dios. No hay cosa más maravillosa que poder estudiar o aprender acerca de la persona de Dios. Y los domingos, como siempre, 18:30, estamos compartiendo juntos la palabra de Dios en este muro de Facebook. Nos vemos, hasta pronto, Dios les bendiga a todos. Chao.